Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra tercera clase de nuestra materia de Fundamentos de Administración. Hoy vamos a continuar con nuestro tema número 3, que se hace llamar los antecedentes de la administración. Vimos por ahí algunos elementos de las escuelas administrativas, pero bueno, pues como son muy extensos, realmente no podíamos terminar. El día de hoy vamos a continuar con la revisión de estas escuelas con la intención de que ustedes conozcan un poquito de cada uno de los autores y si tienen por ahí alguna duda o algún comentario o quieren ahondar en el estudio de alguno de los autores y de las representaciones que estos tienen, pues con toda la confianza del mundo pueden preguntar para que podamos mandarles material y complementen su conocimiento de estos temas, ¿no? Y sin más que agregar, bueno, pues comencemos. Vamos a continuar con la escuela de la administración conductista y esta escuela es un poquito más reciente en términos históricos, evidentemente, y lo que nosotros pretendemos es que nosotros revisemos a grandes rasgos cada una de las aportaciones que hablan de la conducta del ser humano. En los inicios tratábamos de analizar administrativamente el funcionamiento, perdón, el funcionamiento de la totalidad como un elemento uniforme a la empresa. Después empezamos a analizar el movimiento de los individuos a través de diferentes elementos científicos. Después definimos principios y operaciones que en toda empresa se deben desarrollar y así avanzamos durante largos periodos de tiempo. Pero por ahí de 1930 en adelante, con el auge de la psicología y con el auge de las teorías psicológicas, empezamos a entender que la conducta de los individuos es importante en el desarrollo de los objetivos de cualquier empresa. Y que una empresa era tan exitosa como lo era el personal que tú elegías para formar parte de ella. Y entonces, en ese sentido, la administración, como una ciencia social bastante extensa, le dice a las demás ciencias, préstenme su conocimiento, nosotros lo analizamos, lo estructuramos en beneficio de nuestra ciencia y después se lo regresamos. Y esto es lo que pasa en la escuela de la administración conductista, donde fundamentalmente trabajamos elementos psicológicos y evidentemente de la conducta. Y tenemos diferentes autores como son Abraham Maslow, Douglas MacGregor, Frederick Herzberg, que son los más importantes que representan a esta escuela, y ellos escriben sobre la superación personal de los individuos y sus obras establecen un concepto de permitir que los individuos puedan beneficiarse de la empresa y que la empresa también se beneficie de ellos. Entonces, que haya una interdependencia y una interconexión. Además, nos permite establecer que dentro del el trabajo debe tener también recompensas. El trabajo también nos debe permitir cierto grado de satisfacción y cierto grado de libertad, porque considerar el trabajo como un elemento altamente disciplinario, lo único que hacía es que definía a trabajadores enojados, frustrados, molestos y que no daban el total de su rendimiento a la hora de ejercer el trabajo. Entonces, empezaron a identificar que si nosotros tratamos mal al trabajador, este nos va a tratar en ese mismo contexto y en ese mismo canal. Y por lo tanto, los resultados de la empresa nunca van a llegar. Entonces, esta escuela de la conducta también se hace llamar como la escuela de la psicología. Y evidentemente la psicología basada en la conducta. Y el primer representante que nosotros entendemos que es el más importante de la escuela se conoce como Abraham Maslow. Y Maslow en su obra define la escala de las necesidades. Esta escala permite satisfacer a las personas desde sus rasgos más primarios hasta sus rasgos más complejos. Y entonces Maslow le propone a las empresas que ejecuten la pirámide y que esta pirámide pueda formar. Después, bueno, ya pasando con Maslow y su principal aportación a la administración, nosotros pasaríamos
con Douglas MacGregor. Y Douglas MacGregor presenta un ángulo distinto, un poquito más complejo, con dos hipótesis muy básicas, ¿no? Él desarrolla una hipótesis que le llama la teoría X y la teoría Y. Y él, a través de su estudio, que está basado en método científico, establece que hay dos tipos de trabajadores. Las personas X, que son a las que no les gusta el trabajo, no les gusta trabajar, no se les da trabajar, sienten que el trabajo es un castigo, sienten que el trabajo es una cuestión, pues poco menos que aberrante, ¿no? Y después tenemos lo que nosotros consideramos como los trabajadores del formato Y, ¿no? Donde estos se sienten pues muy contentos con su labor, muy contentos con la actividad que realizan y se sienten identificados con los objetivos de las personas, de la empresa, perdón, y los hacen suyos para poder desarrollar las actividades. Sienten que el trabajo es una bendición y sienten que el trabajo es el camino para lograr las cosas. Entonces, Douglas MacGregor dice, tristemente, que una persona sea de la teoría X, que no le gusta el trabajo, o de la teoría Y, depende exclusivamente de la forma en cómo se le esté dirigiendo, en cómo se le esté administrando y en la forma en que estemos gestionando sus habilidades. Y entonces empezamos a preocuparnos por la gestión y cómo es que el administrador tiene que tratar a su personal, cómo debe supervisarlo, cómo debe dirigirlo y cómo debe liderarlo. Aunque estábamos todavía en pañales en ese sentido, ya empezamos a hablar de que la forma de administrar al personal determinaba a qué rango pertenecía. El tercer autor que nosotros consideramos es Herzberg, ¿no? Y él plantea una visión distinta. Por un lado, Maslow dice, necesitamos cubrir sus necesidades. Por otra parte, MacGregor dice, las personas se encasillan en una teoría X o Y, dependiendo de la forma como lo administren. Y Herzberg dice, sí, son correctas sus dos perspectivas, pero las personas están motivadas o desmotivadas a partir de ciertos factores humanos. Y estos factores humanos, y estos factores humanos de repente parecen imperceptibles para, para la administración o para la gestión de la empresa, ¿no? Y entonces empieza a crear estudios y empieza a desarrollar ideas y establece que las condiciones deben ser las adecuadas para poder ejercer el trabajo. Y entonces él desarrolla una cosa que se llaman las condiciones higiénicas y las condiciones de seguridad. Y en las condiciones higiénicas hablamos de la iluminación, la ventilación, el espacio disponible para ejercer el trabajo. Y en las condiciones higiénicas nos referimos a los espacios, a las ventilaciones, a las vinculaciones en áreas cerradas que las personas deben tener para ejercer un trabajo. Y entonces, estas condiciones higiénicas y estas condiciones de motivación y desmotivación incrementaban o disminuían el rendimiento de un trabajador. Y entonces él empieza a crear los famosos experimentos de la General Electric, donde a través de 5 años empieza a ver condiciones de iluminación, condiciones de ventilación, condiciones de espacio y condiciones de agrupamiento. Y él establece que las personas reaccionan a todos estos impulsos de manera muy visible en una disminución del trabajo o un incremento en su trabajo. Por lo tanto, Herzberg es el pionero en la distribución de las oficinas, en los tipos de iluminación, en los tipos de ventilación y en la cantidad de espacio necesario entre cubículo y cubículo y entre el número de personas que una empresa podría contratar para hacer funcionar. Y esto se debe a que algunos años atrás
tú en un espacio para 20 personas metías 50, ¿no? Y ustedes seguramente, los que han viajado en transporte público, sobre todo en la Ciudad de México, que hemos viajado en el metro, nosotros nos damos cuenta que no es lo mismo viajar en el metro en una hora pico donde al vagón le caben 200 personas y van 500, que viajar en una hora donde no hay tantas personas y en el mismo vagón venimos 50 personas. El viaje es totalmente distinto. Y esto se ejecuta o ejemplifica muy bien cómo funcionaba su experimentación y cómo analizaba él los elementos motivantes y desmotivantes, o los factores higiénicos y los factores de seguridad. Y después, a partir de estos tres autores, viene una teoría que se llama la teoría de las organizaciones, que tiene como objeto central el descubrir las limitaciones que tienen las relaciones humanas. Evidentemente, en el trabajo, nuestro vínculo humano, nuestro vínculo social está limitado, y está limitado por la propia actividad de trabajo. No podemos ser tan amigos, o no podemos ser tan íntimos, porque el trabajo no nos lo permite, y este trabajo, bueno, pues de alguna otra manera limita qué tanta confianza y empatía podríamos tener. Y dice que parte del hombre administrativo, que esto ya lo vimos en economía, donde se identifica al ser que se comporta con relativa racionalidad y busca obtener el resultado satisfactorio. Y entonces también vimos en economía el hombre económico, que está muy seguro de sus vinculaciones y de la toma de decisiones, porque prácticamente nada se mueve. Y estos dos conceptos me permiten explicar que las relaciones humanas están fundamentadas por la incertidumbre. Y la incertidumbre a la alza hace que tú seas un hombre administrativo, y la incertidumbre a la baja hace que tú seas un hombre económico. Y por lo tanto, si estás en la contra de las expectativas, difícilmente te puedes vincular, ¿no? Y aquí, y repito, espero no ser ofensivo, a veces los hombres no podemos entender a las mujeres porque no estamos en su situación. Y pasa exactamente en lo contrario. Las mujeres no pueden entender ciertas decisiones de los caballeros porque no hay las mismas condiciones de entendimiento. Y lo que entendemos de una manera, a partir de nuestro género, se convierte en algo totalmente diferente. Esto sucedía mucho y hacía que las relaciones humanas fueran muy complicadas. Hoy, desafortunadamente, las relaciones siguen siendo igual de complicadas, siguen siendo igual de volátiles, e incluso creo que más, ¿no? Porque las condiciones hoy en las que los derechos humanos y el respeto a la igualdad y el respeto a la diversidad hacen que sea aún más complicado poder trabajar en una empresa. Dentro de, y continuando, la teoría de las organizaciones eh, nos habla de la racionalidad. Y dentro de la racionalidad, Jane March y Herbert Simon realizan su obra final en la década de los 50, donde se plantean cientos de proporciones acerca de los patrones de conducta, sobre todo las relaciones de comunicación en la organización. Y entonces Simon, porque es el más importante, establece que la comunicación es el punto de inflexión entre una administración eficiente y una administración deficiente. Y entonces busca trabajar mucho en la parte comunicativa de la empresa hacia sus trabajadores y la comunicación de los trabajadores hacia la empresa. Simon establece muchas variables, muchos mecanismos, pero que desafortunadamente en términos de relaciones humanas es muy difícil comunicarse, ¿no? Aunque haya los conductos correctos, los mensajes correctos y la codificación del mensaje correcto, al final en lo que entiende la otra persona es lo que va a asumir. Y en ese sentido, la obra de Simon es muy rica en su contenido, pero es muy corta en la ejecución. Por lo tanto, su influencia en términos de comunicación permite el desarrollo de teorías que permiten establecer que la comunicación es fundamental y que la comunicación se transforma en elementos de decisión. Y esta decisión puede afectar positivamente a una empresa o la puede afectar negativamente. Entonces, en ese sentido, decía Simon que la comunicación debería ser tratada
en la máxima forma de seriedad y de tecnicismo en la organización, para que no pudiéramos nosotros interpretar elementos que no estuvieran dentro del rango administrativo, para que el administrador o el gestor de la administración tomara malas decisiones. Y entonces, en este elemento, pues Simon se lleva el trofeo a la forma de comunicación, teóricamente, pero no así en la práctica. Entonces, son elementos que finalmente ahí están, que nosotros podemos utilizar, pero que desafortunadamente muchos de estos autores eran norteamericanos o eran europeos, y pues el estudio que hacían era en función de las formas en cómo se administran sus lugares. Y aunque la administración es universal, pues los individuos tienen ciertas características que hacen que la administración también tenga ciertas particularidades en términos de las relaciones humanas. Aquí terminan un poquito las escuelas, aunque bueno, solamente estamos viendo lo más importante, pero tendríamos que pasar a las aportaciones que hacen la administración a los enfoques de otras ciencias. Y el primer enfoque que nosotros queremos desarrollar es el enfoque de sistemas. De hecho, aquí nos vamos a alargar un poquito en el tiempo, porque es uno de los conceptos más importantes con los que trabaja la administración. ¿Por qué? Porque el sistema podríamos encontrar diversas definiciones, pero debemos considerar que todas ellas están desarrolladas de manera intuitiva, debido al quehacer diario de nuestras vidas, ¿no? Al quehacer diario de nuestras vidas. Podemos tener una idea que describa a un sistema como un conjunto de elementos que interactúan con un objetivo común. Y esta es la frase que nosotros debemos rescatar, donde dice: podemos tener una idea que describe a un sistema como un conjunto de elementos que interactúan con un objetivo en común. Esta definición no quiero que la pierdan de vista, porque la vamos a utilizar prácticamente en toda la carrera. Todo sistema está integrado por objetos o unidades agrupadas de tal manera que constituyan un todo lógico y funcional, que es mayor que la suma de sus unidades. Y este detalle que nosotros encontramos de la teoría de los sistemas, o de la definición del sistema, fundamenta cómo las empresas están desarrolladas. Cada empresa va a tener un sistema integral, un sistema particular y un sistema por departamentos. Pero esos sistemas estarán en función del bien común. Si nosotros le quitamos una parte al sistema, el sistema no funciona. Si le agregamos más partes, puede que el sistema sea lento. Si quitamos algunos pequeños elementos, puede que el sistema se desvíe. Por lo tanto, cuando nosotros vamos a desarrollar una organización, debemos trabajar bajo este enfoque, el enfoque de sistemas. Por eso decía que ahí nos vamos a detener un poquito, porque sí es importante que consideremos la definición y la importancia de este enfoque en todo lo que es la administración. Entonces, en ese sentido, hablamos de que hay un sistema general que se le llama el sistema de la totalidad, donde nosotros tratamos de aplicar la totalidad. A su vez, dentro del subsistema va a haber otros subsistemas, y así hasta que se agoten todas las instancias que se consideren para el proceso de creación de resultados. Por lo tanto, los sistemas se van a encargar de tres cosas. La primera, apoyar las tareas operativas, esto es, para que lleguen las materias primas, se les apliquen procesos y salgan productos terminados y los podamos vender. También nos sirve para compilar y almacenar datos, porque finalmente recolectar y almacenar datos nos permite tomar decisiones futuras, y evidentemente cualquier sistema nos debe generar un flujo de información.
¿vale? Y todo en la administración está basado en estos 3 puntos. Por lo dentro de las escuelas de las ciencias administrativas, nosotros vamos a establecer dentro del sistema la búsqueda de objetivos. Todos los sistemas incluyen componentes que interactúan y la interacción hace que alcancen algunas metas, un estado final o una posición de equilibrio, dependiendo en qué porcentaje utilicemos nuestro sistema. También vamos a trabajar los sistemas para los insumos y los productos, donde todos los sistemas dependen de algunos insumos para generar las actividades que finalmente originen el logro de una meta. ¿Sale? Porque empresas venden a través de lo que son los sistemas. También hablamos de la transformación, donde todos los sistemas son transformados de entrada en salida. Entre las entradas se pueden incluir información, actividades o fuentes de energía, donde, bueno, tratamos de crear de la nada productos que sean útiles para las personas. También tenemos lo que es la entropía, donde la entropía está relacionada con la tendencia natural de los objetos a caer en un estado de desorden. Y esto es natural. Ustedes ha habido momentos en que están en el desorden total, están en entropía. Las casas o las familias también entran en entropía. Y finalmente, las empresas no están ajenas a entrar en desorden. Es natural el caos. Por lo tanto, el enfoque de los sistemas deben ser trabajados de manera abierta. Y a esto le vamos a llamar sistema abierto, donde mantenemos un intercambio de transacciones con el ambiente, tanto clientes como proveedores, donde vamos a ir trabajando 6 funciones principales. Y estas funciones son las siguientes. La ingestión, ¿no? Todo sistema tiene una búsqueda y una recepción de materiales, de dinero, de maquinaria, de personas para mantenerse, ¿sale? Entonces, una empresa es un sistema de ingestión, siempre está comiendo. Y eso que come puede ser dinero, puede ser la adquisición de maquinaria, puede ser la adquisición de personas para que su actividad siga existiendo. En el número 2, el procesamiento, donde hay la transformación de las materias primas en productos terminados, productos de consumo final o productos intermedios. El número 3, que es la reacción ante el ambiente, donde el sistema va a adaptarse constantemente para continuar existiendo. Esto es de manera natural, no, porque es un ser, la empresa es un ser vivo y busca mutar y busca cambiar para poder seguir manteniéndose con vida. En el número 4 viene la regeneración de las partes. Cuando un trabajador se va, lo sustituimos. Cuando una maquinaria se descompone, la sustituimos, ¿no? Cuando un director general decide abandonarnos, lo sustituimos. El sistema se autorregenera. En el punto número 5, la organización, donde el sistema que tiende a entrar en desorden se ordena a través de los puestos y de los departamentos. Y por lo tanto, estos enfoques hacen que la empresa siempre esté bien alerta y bien centrada en lo que se está buscando. ¿Vale? Por lo tanto, los tipos de sistemas de administración se van a centrar en el control de los procesos de negocios. Esto es, el sistema siempre va a estar atento al negocio, siempre, siempre, siempre. Siempre va a estar atento al procesamiento de las transacciones, ya sea en sistemas computarizados, ya sea en sistemas jerarquizados entre subordinados y jefes, ya sea entre dueños y directores generales, y de alguna otra manera siempre habrá un flujo de información. El sistema es un elemento de apoyo en la toma de decisiones porque tiene muchos datos y muchos elementos, mucha información que puede ser utilizada evidentemente para esta acción. También es una fuente de información de gestión porque el sistema reúne información de distintos orígenes para luego, como decíamos, procesarla, y mostrarnos estadísticas, informes
de cualquier área, de cualquier segmento y prácticamente de cualquier actividad al interior de la empresa. De colaboración empresarial, porque hay empresas que no solamente trabajan en una región, sino trabajan en muchas regiones, incluso del mundo. Y esto les permite ser una fuente de interacción entre las empresas con las cuales se está organizando o se está trabajando conjuntamente. E incluso los proveedores también entran dentro de los sistemas porque de ellos pues, necesitamos evidentemente su actividad para que nosotros podamos seguir existiendo. Y finalmente, los sistemas nos ayudan a la información ejecutiva con la finalidad de informar o de decidir. Y esto le permite a la empresa siempre estar a la vanguardia de lo que se tiene que hacer y cómo hacerlo. Dependiendo de la calidad de formación del sistema, podrán ser mejores o peores algunas de las actividades que aquí hemos señalado. Más sin embargo, en casi lo general se crean y se diseñan sistemas bien estructurados. Aquí el problema es que muchos administradores no saben, y lo digo honestamente, no saben para qué sirve un sistema e incluso no entienden para qué sirve un sistema. Y bueno, finalmente nuestra obligación es enseñarles para qué sirve, porque bueno, vamos a estar trabajando mucho esta parte. Y eso sería todo por mi parte, espero que les haya agradado y si tienen alguna duda, con mucho gusto la resolvemos.